Hola chicos, buenas tardes. Bien, empezando con nuestra materia de taller de análisis de la comunicación 2. Si mal no recuerdo, nos quedamos, les encargué que investigaran acerca de 5 estaciones de radio aparte de Ultra y todas esas, de esas 2 estaciones que conocemos aquí en Tulancingo. Entonces, lo que vas a hacer ahorita es, justamente ahorita no recibo después de 5 minutos después de enviado este video, no recibo ninguna tarea acerca de lo que dejé la semana pasada, así que envíamela de una vez para que te lo tome en cuenta en mis listas. Eh, y pues nada, empezamos con lo que es nuestra materia. Nos quedamos en esa tarea, obviamente, y nos quedamos viendo la situación o la historia de la radiodifusión en México. Lo último que vimos es de 1920, 1940 y a partir de los años 40 es cuando ya empieza una gran participación de las radiodifusoras particulares aquí en nuestro país. Lo que veremos ahora es, continuaremos con el tema de lo que es la radio. Es un tema un tanto extenso, así que pues nada, seguiremos trabajando con lo mismo y veremos hoy la situación actual de la radio en México. Bien, una vez que apareció lo que es la televisión en nuestro país, muchas personas creyeron que la radio iba a ser obsoleta o que iba a desaparecer, puesto que era mucho más novedoso la televisión y los programas que ahí se representaban eran mucho más fáciles de digerir en relación a lo que es la radio. La radio usualmente se utiliza solo la voz, obviamente, y algunos efectos sonoros. Entonces se utilizaba más la imaginación. Mientras que en las cuestiones de la, de la televisión eran más, obviamente es más visual, mucho más visual, y es un medio que no deja mucho a la imaginación, prácticamente todo te lo dan hecho. Entonces, a raíz de estos elementos, pros y contras, se creía que cuando aparecía la televisión la radio iba a quedar obsoleta, pero no sucedió así. Es muy difícil que la radio deje de existir como medio de comunicación masiva. ¿Por qué? Porque a comparación de la televisión, ya vimos algunos pros de la televisión, pero algunos pros de la radio son muchos más benéficos que los que tiene la televisión. Por ejemplo, bajo costo, tiene un largo alcance, mucho más allá de la televisión. Podemos encontrar lugares donde eh, la gente no tiene una televisión, pero sí tiene una radio, aunque sea de pilas. Y esa es otra de las ventajas, que no necesita luz eléctrica, puede funcionar a través de lo que son las pilas. Eh, la comodidad es mucho mejor que eh, una radio, que la televisión. Y esto ha hecho que la radio se mantenga a lo largo del tiempo. ¿Sale? Además, la radio ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ahora se puede escuchar ya por internet, al alcance que esta tiene es mucho mayor. Entonces, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo lo que es la radio. Y esto ha impedido que se quede rezagado en lo que es el tiempo. La situación de nuestro país en relación a la
a la radio. Hasta el año 2012 no hay una cifra más actualizada, más que la que se encuentra en este año. Desde ese año, en el país habían 1489 estaciones de radio. Esto es excluyendo las repetidoras. Por ejemplo, tienes una estación de radio, antena y todo el rollo. Entonces, llega hasta cierto alcance. Las repetidoras únicamente lo que hacen es captar esa señal e implementarla, ¿sale? Para llegar a más lugares. Entonces, sin contabilizar esas repetidoras, teníamos hasta el año del 2012 1489 estaciones de radio. Em, 823 de ellas eran AM y 659 de ellas eran FM. Ya habíamos hablado acerca de lo que era el AM y el FM, cómo funcionaban, inclusive alguno de ustedes me comentó que no quedó claro, entonces le envié una imagen y está bien representada acerca de lo que era AM y FM. Igual lo vimos la clase pasada. Aproximadamente el 80% de estas 1400 y tantas estaciones de radio son privadas y eh, de las estaciones de radio más escuchadas en nuestro país tenemos Radio Disney, estaciones más escuchadas. En primer lugar está Radio Disney, esta, 99.3 por si la quieres escuchar. Tenemos EXA, 104.9 por si igual quieres escucharla. Y eh, los 40. Estas estaciones van variando en relación a usualmente qué música es la que transmiten. Esta va enfocada más al público joven, lo que es Radio Disney y EXA, y esta de los 40 está más enfocada a las personas eh, con un estándar de edad un poco más avanzado, de unos 26 a 40 años aproximadamente. Y de ahí siguen una serie de radiodifusoras, pero bueno, estas son las tres radiodifusoras más escuchadas aquí en nuestro país. En nuestro país, en México, se creó una institución para tratar de regular estas cuestiones relacionadas a la radio, llamado IMER, que significa Instituto Mexicano de la Radio. Fue creada en el año de 1983, cuyos objetivos eran muy particulares. El primero de sus cuatro objetivos es contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional, es decir, va a ayudar, o como objetivo va a tener el ayudar a que en las raíces de nuestro país, nuestra cultura, siga prevaleciendo a lo largo del tiempo, así como cuestiones relacionadas a nuestro himno, eh, nuestra bandera, nuestra historia, etcétera, estén muy arraigadas. Entonces, la identidad nacional se basa en esos aspectos, cuestiones que nos identifican como mexicanos. Como segundo es impulsar la cultura que, como puedes notar, va muy apegado al punto anterior. Inciso C, proporcionar información veraz, oportuna y coherente. Ajá. E inciso D, ofrecer un medio de recreación. Entonces, esos son los cuatro objetivos principales del Instituto Mexicano de la Radio. Dentro de la radio se siguen una serie de pasos o elementos los cuales ayudan a transmitir eh, el mensaje de manera correcta, lo cual es llamado discurso radiofónico y sus funciones. En primer lugar, debemos de entender qué es un discurso radiofónico, ¿sale? Y lo vamos a entender como todo sonido que emana de la radio, clasificada de acuerdo a la programación.
cualquier ruido que salga, obviamente un ruido coherente, no vaya a ser el ruido de estática y creas que ese es un discurso radiofónico, no. El discurso radiofónico es todo sonido que tiene, lógicamente, algún motivo de ser dentro de la radio. Em, Dentro del discurso radiofónico tenemos diferentes elementos. Primero de ellos es, ya vimos qué es el discurso radiofónico, ahora veremos algunos de sus elementos y funciones. Inciso A, guión radiofónico. En este punto, el guión radiofónico es saber lo que se va a decir frente al micrófono, aunado a efectos para poder transmitirlo a los oyentes. Por ejemplo, si vamos a hablar acerca de historias de terror, saber qué historias de terror voy a contar y que la persona que esté controlando lo que es las situaciones de audio ponga alguna música obviamente relacionada al tema, no va a poner alguna música alegre, ¿verdad? Entonces, ese es el guión radiofónico. Reitero, saber qué es lo que se va a decir frente al micrófono junto con los efectos para poder transmitirlo de manera correcta a los oyentes. Este guión radiofónico en conjunto, la voz y el sonido o los efectos, lo que va a hacer es crear una atmósfera adecuada para la información que se está brindando. Cada persona en la radio le da su toque personal y eso es lo que diferencia a una estación de otra, ¿sale? Eh, en particular establece qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere transmitir, pero debe seguir ciertas pautas o características. A pesar de que cada persona le pone su toque personal, hay ciertos lineamientos que debe seguir. Es, por ejemplo, en un equipo de fútbol. Cada deporte o cada equipo, perdón, sigue su propio estilo de juego, pero todos deben de seguir ciertas reglas en específico. Lo mismo sucede aquí en el guión radiofónico, ¿sale? Sí tienes tu propio toque, tu propia personalidad, pero siguiendo las pautas correspondientes. Las características mínimas que debe seguir todo guión radiofónico son: primero, traducir lo más fielmente posible lo que se quiere decir o hacer. Cualquier cosa que sea que estés pensando o transmitir a las demás personas debe hacerse de la manera más clara posible y de la manera más fiel posible a lo que estás pensando. Y como segundo punto, como segunda característica, debe ser de fácil interpretación para los colaboradores. Por ejemplo, si quieres transmitir algún dato importante, que ese dato también pueda ser entendido por las personas que están trabajando contigo para que ellos también puedan poner los efectos correspondientes, ¿sale? Entonces, debe ser claro en qué es lo que quieres decir y para que así tus colaboradores puedan trabajar de manera adecuada, también ellos, ¿vale? Esto es en relación al guión radiofónico. El segundo punto es en relación a elementos de continuidad. Los elementos de continuidad los vamos a definir como aquellos elementos que hacen que la estación que escuchamos no se quede en silencio. Si te das cuenta, todo el tiempo se está escuchando algún tipo de sonido, ya sea algún infomercial, sí, infomercial, alguna canción, alguna persona hablando, cualquier cosa siempre está en constante eh, sonido, lo que es la radio. Entonces, esos son los elementos de continuidad. Para ello se requieren en específico ciertos elementos, ¿sale? Es decir, ciertos sonidos
que se van llevando a cabo durante la transmisión en la radio. El primero de ellos se llama sintonía. Y vamos a definir a la sintonía como la sucesión de notas musicales u otros sonidos que le permiten al oyente identificar la estación. ¿Sale? Entonces la sintonía es entonces el conjunto de sonidos que hacen que el oyente distinga qué estación es. Por ejemplo, el de la ultra tiene un tonito en específico. Cuando pones tu radio, automáticamente sabes que es la ultra. ¿Por qué? Porque tiene su cancioncita en específico, una serie de tonitos, etcétera. Lo mismo sucede con cualquier otra estación, ya sea aquí en Hidalgo, en Tulancingo o en algún otro estado. ¿Sale? El inciso B es la carreta. Y vamos a definir a la carreta como una sintonía o un conjunto de sonidos más elaborada, en la cual incluye algún montaje, los créditos o títulos de algún elemento. Entonces la sintonía es simplemente una música establecida para ello, pero la carreta ya tiene ciertos efectos un poco más llamativos para las personas. El inciso C es la cortinilla, el cual es una ráfaga de separación musical normalmente prepagada. ¿Sale? Por ejemplo, entre una canción y otra existe un elemento que hace esa separación entre esas dos canciones. ¿Sale? Usualmente puede ser un pequeño sonido o el eslogan de la estación de radio o cualquier otro elemento. ¿Sale? Eso se le va a llamar cortinilla. Como siguiente elemento tendremos el indicativo. Vamos a entender el indicativo como una intervención breve que recuerda al oyente el programa o estación que está escuchando. Si alguna vez has escuchado la radio, cada uno de estos elementos te van a sonar muy familiares, si no, te va a ser un poquito más complicado. ¿Sale? Entonces, indicativo, intervención breve para decir la estación de radio o el programa escuchado. Siguiente elemento, cuñas, el cual es un montaje corto de aproximadamente unos 30 segundos en el cual se promociona algo, ya sea la estación, el producto, un servicio, una sección, un spot, etcétera. Es decir, es un tiempo un poquito más largo que lo que es el indicativo o la cortinilla, en el cual se pone ya sea un anuncio publicitario, un mensaje más largo de la estación de radio, etcétera. Como siguiente elemento tenemos los golpes, los cuales son efectos musicales muy dramáticos que acentúan una situación en específico. Por ejemplo, si estamos contando historias de terror, un sonido de una puerta cerrándose de golpe, por ejemplo, o el rechinido de algo, o si estamos hablando de un accidente o un golpe en el carro. Entonces, esos son este tipo de efectos, ¿sale? Acentúan una situación y usualmente son muy dramáticos. Un grito, por ejemplo, eh, un rechinido, algún sonido de algún animal, no sé, cualquier otro elemento, ¿sale? Y por último, el colchón, el cual es el fondo y comúnmente
se utilizan canciones. Por ejemplo, si cuando una persona está hablando, el locutor, de fondo hay un tonito o una cancioncita que cuando el locutor deja de hablar, se escucha un poco más fuerte. ¿Vale? Ese es el colchón. Cuando el locutor habla, se escucha una cancioncita de fondo, a eso le vamos a denominar colchón. Como siguiente elemento dentro de la radio vamos a tener los tipos de guión. Tenemos varios guiones en relación a qué es lo que el locutor va a decir y a qué es a lo que se refiere la estación de radio. Hay estaciones de radio muy serias en los cuales el guión solamente se basa en cuestiones científicas. Hay otras que es como más de desgorre, en las cuales las personas hablan de horóscopos y todas esas cosas sin sentido. Entonces empezaremos con los tipos de guión. Guión técnico. El guión técnico son los elementos que integran el lenguaje radiofónico, a modo que puedan ser leídos correctamente por los integrantes del equipo. En la mayoría de las veces es como un tipo tarjeta en el cual se le especifica al locutor qué es lo que debe decir o cuáles son los datos que debe informar. ¿Vale? No crean que se aprende todo de memoria, está apoyado en tarjetas o en alguna nota en la computadora, en el teléfono, etcétera. Ese es el guión técnico. Ayuda a que el programa fluya de manera correcta. El segundo es el guión literario. Este tipo de guión establece o describe la representación de la palabra, es decir, cómo lo tiene que decir el locutor o la persona que lo esté leyendo. Hace énfasis en qué sentimiento debe poner, cuál es el tipo de voz que debe hacer, si lo debe decir enojado, alegre, triste, si debe hacer pausas, etcétera. Entonces, guión técnico, lo que debe decir, guión literario, cómo lo debe de decir. ¿Ok? Como siguiente elemento, no es guión, ese siguiente elemento, vamos en el inciso D, son las funciones. Es decir, ¿para qué se utiliza la radio? Ya vimos que la principal función de la radio es un fin simple y sencillamente comercial. Este tipo de función florece en México de los años 1930 a 1940, como ya lo habíamos visto. Es una excelente forma de publicidad, lo cual genera ganancias tanto a la radiodifusora como a quien se anuncia. Es decir, ¿cómo es que genera una ganancia la radiodifusora? Pues cuando la persona que necesita su producto en la radio le paga algo de ello. ¿Y cuál es la ganancia que genera la persona? Pues que más personas conozcan su producto y por ende vender más u ofertar más acerca de ese producto que está realizando. ¿Sale? Entonces el fin principal de la radio, acuérdate muy bien, es un fin meramente comercial. El inciso B, la siguiente función es la función expresiva, el cual consiste en el que se utilizan los sonidos y por lo tanto se deben de cuidar aspectos como la voz, la música, los efectos. Al ser la radio una estación una estación, un medio de comunicación masiva en el que solo escuchas la voz de la persona que está hablando, entonces se deben de cuidar estos aspectos. Te reitero, voz, música y efectos. ¿Por qué? Porque imagina, si estás contando una historia triste y tienes voz alegre y la música de fondo es alegre, pues nada, no tiene coherencia ni sentido y el mensaje que buscas transmitir no es el adecuado, ¿sale? La siguiente función es una función educativa. Ajá.
ya que la radio tiene una capacidad de llegar a lugares lejanos e inaccesibles, donde usualmente cualquier otro tipo de comunicación o de medio de información masiva no logra llegar, como lo es la televisión o el Internet. La educación se da a través de programas hechos para ellos. Actualmente ya no se sigue mucho esto, pero ahorita con lo que estamos en la situación de la pandemia y todo ese rollo, se va a retomar este aspecto para eh, el aspecto educativo en las estaciones de radio. El siguiente es una función propagandística que va muy arraigado a lo que es la función comercial, ya que como la finalidad de cualquier medio de comunicación o de información masiva es vender una idea, ya sea política, religiosa, ética, etcétera, entonces esta función de propaganda lo que hace es, a través de la radio, convencer a las personas que lo escuchen de que ese partido político, de que esa creencia religiosa o que esa cuestión ética es lo adecuado y debe seguirla. Por ejemplo, el conductor que nos dice que manejemos con cuidado o los spots publicitarios de los partidos políticos, eh, o algún tipo de información o mensaje que trate de hacernos tomar una opinión o una postura respecto a algún tema. Y por último, la publicitaria, que son programas completos, es decir, de una hora o 2 horas, no sé, que son patrocinados por alguna empresa o servicio y durante ese tiempo se deben de decir en reiteradas ocasiones la marca del producto o te incluyen dentro del guión de lo que se está diciendo, te incluyen ese patrocinio. ¿Sale? Por ejemplo, si se habla acerca de la hidratación en los individuos, por ejemplo, y hacen todo un programa de hidratación, la marca más ad hoc que lo publicitaría o que realizaría ese programa sería, no sé, Bonafont o Nestlé o alguna otra marca de agua, ¿sale? Y durante el transcurso de ese spot o de ese programa estarán repitiendo constantemente el producto Bonafont. Toma agua Bonafont, cualquier otro elemento similar, ¿vale? Entonces así es como funciona prácticamente los elementos o las características de la radio. ¿Vale? Ya la próxima semana estaremos viendo algún otro elemento de este tema que les mencionaba. Es muy complejo, pero ya será la próxima semana. ¿Sale? Tomas todos sus apuntes en orden y nos estamos leyendo por WhatsApp.